que nos han estado hablando desde la plataforma cómo esta sociedad con tantas ideologías, hay tantas personas perdidas en cuanto a su identidad. Para mí ha sido despertar a una realidad ahora que tengo hijos jóvenes de lo que ellos están viviendo, el ataque tan tremendo que ellos están teniendo. Nosotros, esta generación, a través de las redes sociales, ¿cuántos tenemos un buffet cada vez que nosotros abrimos las redes sociales de personas influyentes, los influencers del día de hoy, aquellos que, esos maestros que se están levantando para decir que ellos tienen la verdad? Y tú los escuchas y de repente suena padre lo que están diciendo, suena bonito, a lo mejor se acomoda a lo que yo anhelo, a mis anhelos, a lo mejor se acomoda a mis circunstancias. Hoy esta generación estamos siendo bombardeados tanto en nuestra identidad. Por eso es tan común ver hoy en día a tantas personas que no saben quiénes son. Porque desde muy chiquitos nosotros estamos buscando con qué identificarnos. Desde que nacemos estamos buscando cuál es mi identidad. Y creo que desde muy temprana edad nuestros hijos están teniendo este acceso al internet. Y ellos están creciendo ya con una ideología. ¿Qué ideología es la que está influenciando hoy la vida de nuestros hijos y nuestra propia vida? A veces escucharlo suena ridículo, pero es algo tan real que hoy la gente dice, pues hoy amanecí con ganas de sentirme niña, ¿verdad? Aunque soy una mujer de 47 años, hoy tengo ganas de ser niña. Y eso es algo que hoy en día se está respetando. Hoy tengo ganas de ser perro. Escuchaba la otra vez a una persona que decía, es que hoy quiero ser perro y voy a ir al veterinario y me tiene que atender el veterinario porque me siento perro. Y si no me atiende, entonces yo tengo el derecho de hacer algo legal en su contra si no me quiere atender. Es ridículo, lo escuchamos, pero a lo mejor eso es algo que para nuestra mente se oye demasiado escandaloso. Pero es una realidad que se está permeando en esta sociedad. Hoy me siento triunfador porque, ¿verdad? Abrí las redes y vi a ese influencer, ese que me influencia a correr, a cuidar mi salud. Y hoy me siento con ganas de cuidar mi salud. Pero mañana vi en las redes a esa familia tan hermosa, llena de éxito. Y como yo no lo tengo, me siento un fracasado. Pero de repente veo a esa mujer con un cuerpo delgado y yo digo, me veo al espejo y digo, yo no soy esa mujer. Hoy me siento un fracaso, insuficiente. ¿Qué es aquello que nos está influenciando? ¿Qué está influenciando a tu identidad? Y el pastor ha estado hablando acerca de nuestra identidad y de verdad que han estado tan tremendos los mensajes. Esta última serie de verdad a mí me retó de una manera tan impresionante. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? Y es verdad que esta pregunta o esta respuesta que nos vamos a hacer en nuestra vida va a ser algo tan contundente en nuestro diario vivir. Porque realmente como nosotros veamos a Dios, como yo percibo a Dios, ese va a ser mi vida, ese es mi futuro, ese es mi presente en plenitud. ¿Cómo ves a Dios? ¿Quién es Dios para ti? Y quiero que sepas que si no tienes una identidad clara, si no tienes una identidad clara de Jesús, no vas a tener nunca una identidad clara de quién eres tú. Porque entre más conocemos a Dios, entre más yo veo quién es Él, y se revela mi vida, más voy a saber quién soy yo. Y qué importante saber quiénes somos en esta vida. ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito?
¿Cuáles son los dones que Dios ha depositado en mi vida? Qué importante saberlo. Porque hay tantas personas que viven en esta vida y se despiertan un día y dicen, tengo que ir a trabajar. Y piensan que su vida nada más es ir al trabajo, volver, su casa. Y no estoy diciendo que está mal, pero hay algo más. Cuando tú realmente conoces quién es Dios, vas a conocer tu identidad, vas a conocer tu propósito. ¿Y sabes qué? Ese sentido de pertenencia. Porque hoy es algo que vemos tanto, ese sentido de pertenencia. Todos están buscando pertenecer a algo. Me impresiona porque hoy veo, ¿no?, los jóvenes de lo que hablan. Subí una publicación y ¿cuántos likes llevas en tu publicación? Es un sentido de pertenencia, de ser aceptado. Y ¿sabes qué? El único que nos da ese sentido de pertenencia es nuestro Dios. Él es el único que realmente me hace sentir amada, plena y aceptada. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios para ti? ¿Qué impacto está realmente teniendo Dios en tu diario vivir? Y quiero hacerte este llamado, esta mañana, de que seas consciente en tu vida. No podemos vivir en la inconsciencia. La conciencia de mi carne, porque mi carne siempre está predispuesta a dejarse llevar por estas ideologías. Como yo te digo, me gusta cómo suena eso. Mi carne, yo sé, todos aquí sabemos de qué pata cojeamos, ¿verdad? Todos aquí sabemos cuál es nuestro lado débil de nuestra vida. Entonces, cuando yo abro, y es impresionante porque el celular parece que te oye. Y dicen que sí te oye, ¿verdad? Porque, bueno, ahí esto yo no me voy a meter mucho, pero es impresionante. A veces mi esposo y yo estamos hablando de algo y de repente abres el teléfono y ahí está la respuesta a lo que yo estaba buscando. Es impresionante cómo hoy las redes nos han atrapado. Y yo siempre le digo, es como un laberinto oscuro que cuando abres las redes, sabes cómo entrar, pero luego ya no sabes cómo salir. Y ahí estás dándole, escuchando ideologías. ¿De qué te estás alimentando? Creo que nosotros como padres tenemos que estar firmes en quién es Cristo y en quiénes somos nosotros. Porque nuestra voz se tiene que levantar firme en medio de este mundo de tanta confusión. Y les tenemos que decir, es Cristo tu identidad. Pero si tú mismo no lo sabes, si tú mismo tambaleas en tu diario vivir, ¿cómo está siendo tu voz en medio de este tiempo? ¿Qué influencia está haciendo en tu casa, con tu marido, con tu esposa, en tu trabajo, como jefe, como directora, como maestra, como lo que seas? ¿Qué influencia está haciendo para esta generación? Creo que es impresionante lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando nos rescata, cuando Él nos salva. Y muchas veces cuando no tenemos una identidad clara, nos estamos perdiendo de conocer a Dios, de verlo tal cual es, de ser parte de sus planes maravillosos. Cada uno de nosotros somos parte de algo poderoso y maravilloso. Él te hizo para su obra poderosa. No eres esa mujer abandonada, ¿verdad? Que cuando ve a esta familia feliz, sientes el abandono en tu corazón y todo el día, ¿sabes cómo caminas? Como la mujer abandonada. No eres ese alcohólico o ese drogadicto que entonces cuando se te presenta la oportunidad, en tu corazón hay tanto dolor y tanto vacío que decides tomar esos atajos, ¿verdad? De tomar droga o alcohol. No eres ese ladrón, porque a lo mejor tuviste ahí una situación en tu pasado que te llevó a tomar decisiones incorrectas, pero esa etiqueta la tienes tan grabada en tu corazón que así te ves.
Y Dios te rescató y Dios te redimió, pero tú te ves como el ladrón. No eres esa mujer iracunda que a lo mejor esa herida de tu pasado te ha llevado solamente a reaccionar en tu diario vivir, con frustración, con enojo, con ira. Pero así te ves. ¿Cuáles son las etiquetas que en tu vida tú mismo has puesto en tu ser que no te dejan realmente verte quién eres? Quiero decirte hoy, nada de esas etiquetas te definen. Nada de esos errores de tu pasado, de esos pecados que te trajeron vergüenza, de esas decisiones te definen. Iglesia, necesitamos dejar de ser víctimas. Y es algo que yo te lo digo con todo mi corazón. No podemos ser víctimas de nadie. No podemos culpar a nadie, a nuestro pasado, a nuestros errores. Porque ¿sabes qué? Lo triste de esto es que mientras tú tengas ese sentimiento de víctima, no vas a poder ver a Dios. Y esto es lo más trágico que la iglesia está viviendo. No puede ver a Dios tal cual es. Y hasta que nos quitemos esas etiquetas, nunca vamos a poder descubrir nuestra capacidad, nuestra identidad, nuestro propósito y ese sentido de pertenencia. Aquí me encanta leer Efesios porque es Pablo enseñando a la iglesia acerca de lo poderosa que es la iglesia, de la identidad de la iglesia. Y Pablo dice que tenemos un Dios generoso. Y eso me encanta, un Dios generoso que otorga dones, capacidades y una identidad de hijos, propósito y sentido de pertenencia. No es nada a lo que el mundo ofrece, una identidad torcida, una identidad caída. Dice en Efesios 4:7, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial. ¿A quién? A cada uno de nosotros. Un don especial mediante la generosidad de Cristo. Tenemos un Padre generoso. Tenemos un Padre que realmente empodera. Hoy vemos esa ideología tan torcida que viene del infierno mismo, empoderando a la mujer. El que realmente nos empodera como hombres, como mujeres, como jóvenes, como niños, es Cristo. Él nos ha dado dones, Él ha repartido dones porque tenemos un Dios generoso. Ve lo que dice en Efesios 4, del 11 al 12, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad. ¿Y sabes qué me gusta de esta palabra? Antes yo veía la responsabilidad y yo decía, ay no, qué flojera, la responsabilidad. Uy. Hoy me he dado cuenta que esa palabra de hacernos responsables es madurez. La responsabilidad te lleva a otro nivel. Te ves desde un punto de vista tan distinto a un fracasado, a un perdedor, a una deprimida, a un alcohólico. Una persona responsable se sabe hija, se sabe hijo. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de edificar a la iglesia. Y eso es algo glorioso, el que me haga parte de sus planes. Yo es algo que desde muy temprana edad conocí, porque cuando llegué a la iglesia no me senté en una silla. Realmente había un deseo de servir a Dios por lo que estaba haciendo en mi vida. Era un agradecimiento que me hacía moverme, de poner sillas, de lavar baños, de sacudir la iglesia, hice tantas cosas dentro de la iglesia, cuidar bebés. Y ¿sabes qué? Toda esa escuela me llevó a una responsabilidad.
y me enseñó los dones que Dios había puesto en mí. Mucha gente es que yo no sé en qué servir en la iglesia, no conozco mis dones. Empieza con lo que sea. El servicio, realmente en lo que Dios te ponga. La otra vez platicaba con una mujer y de verdad me emocioné mucho porque ella decía, cada vez que veníamos a limpiar la iglesia, que por cierto, dice que no les han hablado para que vengan a limpiar la iglesia y ella quiere venir a limpiar la iglesia. Ay, ya dando aquí el anuncio. Pero bueno, decía, cada vez que vengo a limpiar la iglesia, me pongo a orar por cada lugar. Dice, empiezo a limpiar y empiezo a declarar, me siento parte de lo que sucede el domingo, porque estoy orando por cada lugar. A lo mejor ahí nadie me ve ni nadie me lo agradece, pero lo estoy haciendo para el Señor. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante ser parte de la obra de Dios con un sentido de responsabilidad! Dice en Efesios 4:13, dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Este proceso continúa, no se detiene. A veces nosotros estamos estancados en nuestra propia vida. A veces dices, es que no sé, algo falta en mi vida. ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo en tu vida? Me gustó la traducción en lenguaje actual. Dice, así seremos un grupo unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Esa es la meta de la iglesia. La meta de la iglesia es convertirnos en personas maduras y vernos tal como Cristo hasta tener su perfección. Esa es la meta, eso es lo que Dios planeó para la iglesia. A mí me emociona porque realmente Cristo ve su iglesia. Yo cuando estoy aquí en la iglesia veo cuánto Dios ama a su iglesia. Mi esposo y yo tenemos sirviendo 20 y tantos años a la iglesia. ¿Y sabes qué? Yo no me separo de la iglesia, porque he visto con cuánto amor Dios ama a su iglesia. ¿Y sabes qué? Ama tanto a los que aman a su iglesia. Sirve a los que sirven a su iglesia. Corona a los que coronan a su iglesia. Es hermoso ser parte de su poderosa obra. Y esa es la meta, convertirnos en personas maduras y vernos tal como Cristo. ¿Y cómo lo alcanzo? A ver, Telma, ¿cómo alcanzo esa meta? Y sabes qué, algo que he aprendido es perseverando en nuestra unidad como iglesia. Yo no me puedo separar de la iglesia. Yo sé que en este mundo loco, lleno de tantas cosas, yo no puedo separarme de la iglesia. Yo no sé ustedes, pero yo vengo a la iglesia ahí arrastrando. Pero cuando llego a este lugar y mi boca se abre en adoración a Dios y empiezo a cantar junto con ustedes, algo sucede dentro de mí. Toda tristeza se va, toda situación, rencor, cansancio, todo lo que traigo se va. Algo pasa en mi ser, algo sucede. Tenemos entonces que perseverar en unidad. Y esto crea una confianza. Porque muchos dicen, ay, no, es que la iglesia, qué difícil. Y siempre están poniendo como esos pequeños. Yo aquí en mi casa busco de Dios. Yo aquí donde nadie me ve, ¿verdad? Y hasta se oye bonito. Aquí donde nadie me ve. Pero quiero decirte que la Biblia dice otra cosa. La Biblia nos muestra que es en unidad como debemos de estar trabajando y perseverando, que así va a crecer nuestra confianza. Y dice, y el conocimiento que tengamos del Hijo de Dios. Es la manera. Entonces es confianza y conocimiento del Hijo de Dios. ¿Dónde es entonces donde crece nuestra confianza y nuestro conocimiento de Dios? ¿Cómo conoces a una persona? ¿Cómo es que tú la conoces realmente? ¿No es cierto que pasando tiempo a solas
con ella, yéndote a tomar un café, abriendo tu corazón honestamente, no únicamente que la persona abra su corazón, sino tú también siendo vulnerable con esa persona, pasando tiempo de calidad con esa persona. Es así como conocemos quién es nuestro Dios. ¿Cómo voy a conocer a Dios? Pasando tiempo con Él. Y quiero leerte un relato en Mateo 17. Y Dios ha hablado tanto a mi vida a través de esta historia que la había escuchado por tanto tiempo, pero la verdad que en este tiempo es algo que Dios ha estado taladrando en mi ser. Y aquí habla, el título es La Transfiguración. Yo sé que muchos de ustedes han leído esta parte y quiero que me acompañes a Mateo 17:1. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Cada encuentro que una persona tuvo con Jesús fue un gran impacto en su identidad. Imagínate sus seguidores que estuvieron tan cerca de Jesús. Ellos vivieron cosas tan milagrosas. Y es que yo quiero que te pongas en este concepto, en este contexto. Están los discípulos y de repente Jesús les dice, vamos, los invita. Vamos, subamos a una montaña. Dice que la montaña estaba alta. Me imagino que mientras subían iban platicando con él. Estaban emocionados porque sabían que cuando Jesús te invitaba a algo poderoso iba a suceder. Y entonces le dice, ven, vamos, subamos. Llegan los discípulos a esa montaña y mientras iba subiendo, algo poderoso empieza a suceder. Y dice que empieza a brillar ese lugar, tanto que el rostro de Jesús resplandecía. Dice, y se empezó a transformar. Yo creo que ya no se veía ni la figura de tanto que resplandecía. Yo me pongo en ese lugar y yo digo, wow, qué emocionante momento. Y aquí algo que me llamó la atención, que este versículo empieza diciendo el 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos Santiago y Juan y los llevó a la montaña alta. 6 días después ¿de qué? Fíjate, al final del capítulo 16, hubo ahí algunos acontecimientos, pero uno de ellos fue que Jesús estaba anunciando su muerte. Antes de que empezara esto, antes de esta invitación, Jesús les había dicho a sus discípulos, es tiempo que yo me vaya, porque voy a morir. Y va a ser doloroso y va a ser trágico. Y después de esta noticia que les da a sus discípulos, también les está diciendo Jesús el costo de seguirlo. No fue fácil lo que les habló en ese momento. Jesús sabía que los discípulos, quizá en su corazón había duda, había temor, tan así que Pedro fue el que le dijo, no digas eso, Jesús, ¿se acuerdan? No digas eso. Y que Jesús le dice, hazte para allá, Satanás, ¿verdad? Antes de esto, 6 días después, dice, había sucedido esto y de repente los invita a subir a la montaña. Me encanta cómo es nuestro Dios, porque Él sabe que vamos a vivir cosas dolorosas en nuestra vida, cosas que nos van a sacudir, noticias que nos van a sacudir, acontecimientos que quizá traigan a nuestra vida desesperanza, dolor. Pero ¿sabes qué? Jesús siempre nos invita a subir con Él. Él siempre va a aprovechar esos momentos para decirnos, ven, déjate muestro quién soy. Quiero que me veas quién soy para que no se te olvide en esta tierra quién soy yo. Son esos momentos gloriosos en donde vemos esos destellos de su gloria. Yo quiero que te pongas a pensar cuáles son esos destellos de la gloria de Dios sobre tu vida. El día que conociste al Señor, quizá. Me encanta escuchar las historias de cómo llegó la gente a este lugar.
De verdad, cosas tan impresionantes que mientras lo están platicando yo digo, ¿se dará cuenta cómo fue que llegó? A lo mejor llegó, hemos tenido aquí familias que hemos recibido en la oficina con testimonios tan dolorosos, pero de repente Dios los invitó a subir a la montaña. Les dijo, Jesús, ven. Y subieron a la montaña y vieron a Jesús transfigurado y fueron salvos. Otro destello de su gloria puede ser que estuviste orando por años por tu matrimonio y Dios lo restauró. Ese matrimonio que nadie daba ya nada por él y Dios lo restaura. Dios empieza a hacer milagros a través de tu vida, en tu casa. Dios te sana de una enfermedad que los médicos te decían ya no te queda más tiempo de vida y Dios te sana. ¿Cuáles son esos destellos que has vivido de la gloria de Dios? Esos que tocan las emociones, esos que te hacen llorar cada vez que los recuerdas. Recuerdo que en nuestro diario servicio a la iglesia empezó a vivir un tiempo de subir a la montaña. Vivíamos cosas extraordinarias en lo emocional. Era increíble estar en la presencia de Dios y llorar y saltar y danzar. Eran tiempos gloriosos. De verdad, tiempos que me marcaron como hija de Dios. Pero estábamos en la montaña adorando su nombre. Y quiero que sepas que esos momentos fueron los que quizá pude ver a Dios tal cual era. Pude ver su gloria reflejada en mi vida. 6 días después, dice, Jesús anuncia su muerte y les habla sobre el costo de seguirlo. Quizá a veces estás caminando en tu diario vivir con Jesús y es difícil tomar decisiones en tu diario vivir. Es difícil ser seguidor de Cristo. Pero luego llegas a la iglesia y como yo ahorita te decía, empiezas a adorarlo y subes a la montaña. Ahorita mientras adorábamos y yo decía, estamos declarando su nombre. Cada vez que tú estás declarando su nombre, puedes sentir en tu espíritu algo que se vivifica. Eso es caminar cuesta arriba a una montaña que nos dice que era alta y vieron la imagen de Jesús, vieron su identidad. Fue una cita gloriosa que los marcaría de por vida. Jesús propicia estos momentos. Jesús siempre va a propiciar estos momentos cuando sabe que estás pasando por momentos dolorosos. Él va a tener esa iniciativa de pasar un tiempo íntimo contigo a través de su palabra. Quizá a lo mejor leíste su palabra y ahí te reveló tu identidad, una palabra que te ha marcado por el resto de tu vida. Y sabes que no en una relación superficial. Es Dios que propicia esos momentos de gloria. Esos momentos en donde no volveremos a ser los mismos. Fíjate lo que dice Hebreos 1:3. Dice, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es Él y que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Cuando nosotros conocemos quién es Jesús, cuando nosotros lo vemos tal cual es, cuando una predicación en este lugar, ¿no te pasa que vienes y escuchas una predicación que dices, esa palabra era para mí? ¡Qué tremenda palabra! Ahí estás viendo la identidad de Cristo a través de la prédica. Ese es subir a la montaña, intimidad, palabra, Dios revelando, afirmándonos como hijos. Pero quiero decirte que ahí en la montaña no solamente vamos a tener el sentido correcto de nuestra vida, sino que también vamos a conocer cuál es mi propósito. Y luego dice en el versículo 3, de repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Moisés y Elías, ¿qué hacía ahí? Moisés y Elías, ¿qué tiene que ver estos dos personajes? Estos dos personajes testifican que Jesús
era el Mesías esperado. Este encuentro con estos dos personajes no es casualidad. Les estaba confirmando a los apóstoles la identidad de Jesús, que Él realmente era el Hijo del Dios viviente. A ellos les trajo a memoria, cuando vieron a Elías y a Moisés, les trajo a memoria lo que habían escuchado por años en las sinagogas. Estas profecías de Malaquías diciendo, estos dos hombres testificaron de que Jesús realmente es el Mesías esperado. Me encanta eso porque cuando nosotros escuchamos de Jesús, cuando nosotros estamos en la montaña en intimidad con Él, esos momentos de gloria es donde se revela la identidad de Jesús a nuestra vida. Es donde realmente estamos ahí y decimos, sí, Él es Jesús. Ese al que yo estoy siguiendo, al que yo adoro es Jesús, es real. Y sales emocionado de este lugar. Ahí se revela no solamente tu identidad, sino también la eternidad. Empiezas a tener esa esperanza de que esta vida terrenal, de que esto va a pasar pronto, porque un día vas a estar en la eternidad adorándolo con Él. Esos momentos de intimidad nos hacen ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Estos momentos de gloria no se pueden percibir con los ojos humanos. Ir a la montaña es algo extraordinario. Pero quiero decirte que aunque es maravilloso estar en la montaña, ve lo que pasó y me encanta cómo aquí lo revela Mateo 17:4. Dice, Señor, es maravilloso, dice Pedro, que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías, dice Pedro. Es maravilloso estar en la montaña. Y es maravilloso estar en la montaña. Pero tenemos que tener cuidado de no convertirnos en personas que hagan su campamento en la montaña. A mí me encanta Pedro porque yo me siento Pedro, la verdad, yo me identifico muchas veces con Pedro. Yo a veces hablo cosas así hasta con el Señor que a veces digo, creo que dice, ay, mija, ya cambie. Ay. Pero a veces somos como Pedro, nos emocionamos y nos gusta vivir en la montaña. Hasta le dice, aquí hacemos nuestra enramada y te hago un campamento y nos quedamos a convivir. ¡Qué padre! ¡Qué padre estar en la montaña! Y es maravilloso. Dice, pero exclamó el Señor, es maravilloso que estemos aquí. Perdón. Dice en el 5, no había terminado de hablar cuando una nube brillante lo cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. En otra versión dice, obedézcanlo a Él. Las enseñanzas de Jesús son las que nos definen como personas, las que marcan nuestros rumbos. Y a medida que nosotros aprendemos de Él, aprendemos de su palabra, tenemos esos destellos de su gloria, cada vez su identidad va a ser más clara. Pero el peligro de querer hacer una enramada en la montaña es que nos volvamos personas emocionales. Una persona emocional como Pedro, es esa persona que se emociona tanto de experimentar su gloria, su presencia, que creen que eso es suficiente. Viven únicamente del domingo. Ay, ya quiero ir al domingo porque ahí es donde yo encuentro mi plenitud. Pero el resto de la semana son personas emocionales. Escuchas una palabra del servicio y dices, sí, yo nací para servir. ¡Aleluya! Y sales de aquí y se te presenta una situación en donde puedes servir y no lo haces. Entonces son personas, y digo son porque quiero que sepas que en muchos años de mi vida yo era esta persona emocional que vivía de esos momentos, de esas prédicas, que vivía de esos momentos buscando, ¿verdad? A estos predicadores que sanan con el saco.
Vivía de tener esas experiencias, buscando el avivamiento, buscando las sanidades y que nada más mis emociones fueran tocadas. Pero en mi diario vivir estaba desconectada de lo natural. Yo vivía haciendo enramadas en la montaña. Quería vivir. Yo era esa. Señor, ¿y si hacemos una enramada aquí en mi casa? Aquí en lo íntimo, donde nadie nos ve. Pero realmente es tan peligroso ser esas personas, porque nos convertimos en personas emocionales e inmaduras. La persona emocional es aquella que se guía por sus emociones y no por la obediencia a lo que Dios habla. Una persona emocional se estanca en la vida, es fluctuante en sus ganas, en su actuar. Se comporta como le va en la vida, actúa por las noticias que escucha, actúa por el influencer que le gustó en las redes, actúa por sus errores del pasado y no porque lo que Dios está hablando y no por lo que Dios le está pidiendo. Viven sintiendo que no es suficiente orar y pasar tiempo en su presencia, porque tarde o temprano una persona que quiere hacer su enramada en la montaña alta termina diciendo: esto no es suficiente, me timaron, esta no es la vida que me prometió el Señor. Porque tarde o temprano una persona que no pone por obra lo que Dios le pide, lo que Dios le revela en la montaña, termina diciendo: esto no es real. Se queda insuficiente. Cuando nos quedamos únicamente con las experiencias emocionales, somos como el ejemplo que enseñó Jesús por medio de la parábola del sembrador. Las semillas caen en terrenos improductivos, pero la semilla que cae en tierra fértil representa a la persona que escucha la palabra y la pone por obra. Esas personas, dice, cosechan grandes recompensas eternas. De nada me sirve experimentar la gloria de Dios si no lo bajo a la realidad de mi vida. Si no tengo trabajo, esa persona emocional dice: bueno, Dios suplirá. No cuido de mi salud, al cabo Dios me sana. Mis relaciones son un caos, mis relaciones apestan. Pero no quiere dar nada por la iglesia. Son personas que constantemente se ofenden, personas que viven, yo mejor ya no con los de la iglesia, porque quiero decir, y de verdad yo quiero decírtelo desde acá, amar a la iglesia es difícil, porque amar al ser humano es difícil. Y cuando tú vienes a la iglesia, tú esperas mucho de la gente, porque dices: ¿cómo si ellos conocen al Señor, ya ni el del mundo? Pero quiero que sepas que esto es una falacia. Todos aquí, y siempre lo digo así, así es que aguanten esta palabra, todos tenemos cola que nos pisen. Todos aquí somos imperfectos, a veces tenemos ganas, a veces no. Todos estamos en una lucha, iglesia. No vengas a la iglesia esperando recibir. Ven a la iglesia esperando dar de ti. Ven a la iglesia amando, siendo los brazos de Jesús. Cámbiate el chip, porque más bienaventurado es dar que recibir. Si tú estás nada más del lado de recibir, de víctima, te vas a perder de lo que es ser parte de esta poderosa obra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Soy esa persona mística que me la paso en el monte y gloria a Dios, pero cuando hay que mover sillas me voy? ¿Quién soy? Esta persona desconectada de la realidad, siendo indiferente a la necesidad de los otros. De nada, te lo vuelvo a decir, de nada, iglesia, nos sirve experimentar la gloria de Dios si no lo ponemos al servicio de otros.
Muchas veces escuchar a Dios nos va a llevar a tener que decir aquello que muchos no quieren escuchar. Hacer cosas difíciles, amar a gente difícil, a servir a gente que muchas veces es difícil. Pero quiero decirte que la obediencia, Dios la ama. Escuchar a Dios y obedecerlo definitivamente te va a marcar como persona, como un seguidor de Cristo. Este tiempo de intimidad, de revelación, cuando estaba Pedro y los otros 2 discípulos, concluyó. Y era el momento de bajar a la realidad. Vemos ahí a Jesús bajando de la montaña. Y dice que al pie de la montaña estaba un hombre que le dijo: por favor, Jesús, sana a mi hijo. ¿Qué nos está mostrando? Que cuando subimos a la montaña, algo tan glorioso va a suceder, algo nos va a afirmar. Que entonces es cuando podemos dar a los demás lo que hay dentro de mí. Porque también yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no subo a la montaña, si yo no tengo esos tiempos de intimidad, si yo no busco en su palabra, si yo no busco en oración, si yo no soy transparente con Dios, ¿cómo puedo dar? ¿Cómo puedo venir aquí? ¿Cómo puedo abrazar al que necesita? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo conocer mis dones, mis talentos y vengo arrastrando la cobija? ¿Cómo? Es subir a la montaña, tener una experiencia gloriosa con Dios. Y recuerda, Él siempre va a propiciar esos momentos. Él es el que te va a invitar a subir a esa montaña. Ven, hijo, sé que estás cansado, sé que estás abrumado, sé que hay temor en tu vida, pero ven, cárgate, llénate de mí. Y ahora, hijo, bajemos a la montaña. Este capítulo termina de una manera tan inesperada, porque era pagar los impuestos. Le dice a Pedro: ve y paga los impuestos, lo que debemos. Ah, caray, después de haber pasado un momento glorioso, algo tan natural en la vida. Iglesia, tenemos que ser una iglesia con carácter. No podemos ser emocionales, vivir únicamente de esos momentos gloriosos. Tenemos que ser esa iglesia responsable, porque es la que edifica a la iglesia. Tenemos que despertar y pararnos firmes, porque esta generación, quiero que sepas que mientras venía ahorita para la iglesia, yo pensaba, me acuerdo cuando abrimos la iglesia, yo anhelaba esos momentos emocionales. Venía de un tiempo en donde la iglesia se había movido tanto, de tantas maneras, que yo anhelaba eso. Y yo creo que los de mi edad pasaron por eso, y los más grandecitos. Y cuando Dios empezó otro tiempo a moverse de tan distinta manera, yo decía: ¿qué onda, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué no siento? Pero ¿sabes qué? Hoy me doy cuenta, gracias a Dios, porque tú no te equivocas. Dios está trabajando con esta generación de una manera tan poderosa. Mis hijos no tuvieron esa experiencia emocional, pero ¿sabes qué? Son jóvenes con carácter, porque ellos están siendo tratados de una manera, porque Dios sabe qué tiempo estamos viviendo, que no son emocionales. Ellos siguen a Cristo, no porque sientan bonito. Ellos siguen a Cristo por el poder de su palabra. Me encanta Coco, porque siempre me dice: mamá, ¿pero qué dice la palabra? Eso es un sentir tuyo. Pero a ver, dímelo con la palabra. ¡Wow! Tienes razón. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor a través de su palabra? Somos una generación, y mi generación que probó este lado del avivamiento y el remolineando y todo esto, quiero que sepas que hoy podemos tener esos dos lados. Conocimos ese lado de las emociones, de ese mundo tan sobrenatural, pero hoy también estamos conociendo el lado de tener carácter y ser responsables como cristianos. Creo que esta es una generación privilegiada,
Dios nos está preparando y nos ha preparado para algo grande. Tú, papá, que estás aquí, tu voz tiene que ser escuchada. ¿Por qué no ahí en tu lugar cierras tus ojos? En este capítulo 16, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién soy yo para ustedes? Y sabemos que Pedro contesta: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: eso no te lo reveló hombre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. He estado orando que Dios nos revele esa realidad en nuestro diario vivir. Que podamos decir: tú eres mi Padre, tú eres el Hijo del Dios viviente, Jesús. Tú eres ese Dios que murió, pero que también resucitó y que yo resucitaré juntamente contigo. Esas realidades que nos afirman, que traen consuelo, que traen esperanza a nuestra vida. Que podamos decir: estoy convencido que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Iglesia, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Hoy siento en mi corazón ese llamado que dice: Jesús, tienes que abandonar tu propia manera de vivir, tomar tu cruz y seguirme. Porque si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si te entregas y entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Porque ¿qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Hoy quiero preguntarte: ¿hay algo que valga más que